conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos. Aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos ya en la semana número 2 de esta serie que le hemos titulado Discipulado 1. Estamos viendo, amados hermanos, lo que el discípulo necesita saber. Amén. Hoy vamos a entrar a un tema muy importante, uno de los temas más importantes de la palabra del Señor. Pero cuéntame en los comentarios, déjame saber cómo te ha parecido la primera clase que dimos. También el libro que tienes que estar leyendo, te quiero recordar de eso. Y hablando un poquito de las cosas del instituto, quiero recordarte que si estás viendo este video desde YouTube, necesitas ir a la página de nuestro instituto. Si estás tomando los cursos desde nuestra página, para que el sistema reconozca que ya vistes el video desde ahí, desde nuestra página. Así que te invitamos, por favor, que no se te olvide hacer las tareas, los exámenes y todo lo demás que tenemos ahí. Por favor, hoy vamos a estar viendo un tema muy importante que necesitamos nosotros considerar como uno de esos temas que necesitamos estar realmente empapados de ese tema y crecer en Cristo con respecto a este tema. Y este tema es el tema del discípulo. Amén. ¿Qué te parece si entramos en una oración y le pedimos al Señor de que Él nos ayude el día de hoy con todo lo que vamos a ver? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar las gracias el día de hoy por tu palabra, por la riqueza que podemos encontrar, Señor, en tu palabra y por el crecimiento que tu palabra otorga. En el nombre de Jesús te pedimos ahora tu bendición, tu gracia sobre nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Bueno, entonces, amados hermanos, vamos a entrar el día de hoy a ver acerca de este tema de mucha importancia que se llama ¿qué es ser un discípulo? Este es un tema de mucha importancia en la Biblia. Nos damos cuenta que Jesús, aunque tenía grandes cantidades de gente que le seguían, amado hermano, su concentración fue en 12 personas. Él concentró su tiempo, concentró sus enseñanzas, concentró sus desvelos, todo, amados hermanos, por enseñarle a 12 personas. Después su grupo creció a 70, después su grupo más íntimo, estamos hablando de los grupos íntimos. Nos damos cuenta que el Señor, su concentración fue con grupos pequeños, porque los discípulos eran los que iban a cambiar y revolucionar el mundo, amados hermanos. No eran las grandes multitudes. Entremos entonces en este tema, amados hermanos, y quiero pedirte que vayas ahí conmigo a Marcos capítulo 4, versículo 33 en adelante, donde se nos dice: con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba la palabra, según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba. Están hablando a la gente en general. Pero mira lo que dice. Pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Jesús ponía bastante interés en esos discípulos que estaba formando. Y es que, amado hermano, nosotros no tenemos idea de cuánto tiempo
Jesús invirtió en cada uno de estos discípulos. Recordémonos que en ese entonces no había autobús, no había tren, no habían carros. Ellos tenían que caminar de ciudad en ciudad, y si Jesús decía que iban a ir a tal ciudad, a veces eran horas y horas de camino. Y en esas horas y horas de camino Jesús les estaba enseñando, Jesús estaba hablando con ellos, Jesús pasaba tiempo con ellos. Mira conmigo Mateo capítulo 10, versículo 24. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástate al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. El discipulado era tan importante para Jesús que nos damos cuenta que al final de su ministerio, a Pedro, que ha pasado varios años ya con Jesús, lo acusan de ser uno de los discípulos de Jesús simplemente por su hablar. Interesante, ¿no? Ahora, miremos entonces la definición de discípulo. Un discípulo, según la definición, viene del latín discípulos, que significa alumno o aprendiz, que corresponde al griego matetes, o sea, amado hermano, aprender. Es básicamente el alumno de un maestro, según el diccionario Certeza. Ahora, déjame ponértelo así para que puedas ver. Los judíos, amados hermanos, usaban unas palabras para lo que es la palabra maestro. Ellos no usaban la misma palabra, aunque tenían diferentes variaciones. Habían tres palabras principales que los judíos usaban para la palabra maestro. Por ejemplo, la primera es esta que se dice rab. Esa palabra rab significa capitán, significa mayor, significa jefe, supremo. Pero también existía esta otra palabra, rabí, que significa mi maestro. O sea, no era Rab, el maestro, o el supremo, o el capitán, sino que ahora era mi maestro, lo hacía más personal, rabí, mi maestro. Era una forma de respeto, era una forma de mencionar de que yo estoy aprendiendo de él. Pero había otra palabra que se usaba, la palabra raboni. Esta palabra raboni significa mi Señor y Maestro. Mira qué interesante. Ya te di ahí los versículos bíblicos donde aparecen estas diferentes variaciones. Pero es importante notar de que Jesús está invirtiendo bastante tiempo. ¿Por qué, amado hermano? Porque recordémonos de que su inversión de tiempo fue en un grupo pequeño. Porque el grupo pequeño era el que iba a poder transformar a las naciones, a llevar el evangelio. Fíjate que la primera iglesia, amados hermanos, ellos conquistaron 3 continentes. Es más, amado hermano, notamos de que es una necesidad el poder ser discípulo de Jesús, porque solamente los discípulos producen otros discípulos. El seguidor no puede producir discípulos, el aficionado no puede producir discípulos, solamente el discípulo produce otros discípulos. Solamente el que tiene esa relación de discípulo puede llevar a otros a tener esa relación de discípulo. La primera iglesia, estos 120 personas que fueron ungidas con el Espíritu Santo, y se multiplicaron, amados hermanos, por medio del mensaje que ellos llevaban. Nos damos cuenta, amados hermanos, de que hicieron cambios impresionantes en el mundo de ese tiempo, ¿verdad? 3 continentes evangelizados. 3 continentes. Ahora, miremos entonces cuáles son
los niveles que la Biblia nos da acerca del discípulo. En primer lugar, tenemos que saber de que las iglesias están llenas el día de hoy, llenas, amados hermanos, y esto no es algo diferente a lo que ocurría en el tiempo de Jesús. Las iglesias están llenas de espectadores. Amén. Esto ocurría en el tiempo de Jesús, así que no debe de asustarnos. Es algo que ha ocurrido en todos los tiempos. Espectadores. Ellos, amados hermanos, no tienen compromiso con Jesús. Mira las características de los espectadores. No creían en Jesús, eran simpatizantes y por supuesto no tenían compromiso. Juan capítulo 12, versículo 37. Ve conmigo ahí a Juan 12, 37. Y miremos que dice ahí, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, ¿delante de quién? Delante de toda esa multitud de gente. Amado hermano, dice la palabra del Señor, no creían en Él. ¿Sabes, amado hermano, de que una de las cosas que va a ocurrir es que el infierno estará lleno de creyentes? Gente que creía en Dios. Es más, la Biblia dice que los demonios creen, pero ellos tiemblan al creer. Es interesante esto porque aquí se nos está mostrando gente que vio milagros, que vio resurrecciones, que vio multiplicación de pan, que vio, amados hermanos, distintas sanidades. Pero ¿qué nos dice la Biblia? No creían en Él. Qué interesante, ¿no? Estos eran de este nivel. Este es un nivel que se llama el nivel de espectadores. Las iglesias están llenas de espectadores, no de gente con convicciones. Son pocos los que tienen convicciones. Los espectadores, se llega a predicar algo que a ellos no les gusta y inmediatamente andan buscando otro lugar. Porque los espectadores no tienen raíces profundas con Jesús. No son guiados por Jesús, son guiados por sus emociones, por lo que miran sus ojos, por lo que oyen sus oídos. Pero hay otro nivel. Está el nivel de seguidores. Amén. Los seguidores son enseñados por Jesús, pero los siguen por conveniencia. Espero que se pueda ver ahí bien. Son enseñados por Jesús, pero los siguen por conveniencia. Miremos algunas características de los seguidores rápidamente. Las características de los seguidores. Eran enseñados por Jesús. En ese tiempo habían también, aparte de los espectadores, habían seguidores. Los espectadores, recordémonos que era el tipo de gente que cuando Jesús estaba pasando, escuchaban ellos que Jesús estaba por el camino, salían de sus casas, dejaban un ratito sus quehaceres, miraban lo que Jesús estaba haciendo, miraban y expectaban, ¿verdad?, lo que Jesús estaba haciendo y caminando. Pero después que había pasado Jesús, se regresaban a sus casas. Los seguidores, estos iban un poquito más. Ellos, la Biblia menciona que lo siguieron hasta 3 días, amado hermano. O sea, esta gente realmente quería conocer un poquito más de Jesús. Viajaban con él por hasta 3 días, puse ahí. A más de 5,000 de ellos les dio Jesús de comer. Pero mira lo que dice Juan capítulo 6, versículo 60. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Y el versículo más triste de la Biblia, Juan 6, 6, 6. Juan 6, 66. Dice, desde entonces,
muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Interesante, ¿no? Entonces están los espectadores, están los seguidores, pero de repente, amados hermanos, la Biblia comienza a hablarnos bastante acerca del enfoque que Jesús le daba a un grupo pequeño, los discípulos. Aquí adentro de los discípulos, amados hermanos, habían diferentes niveles, si podemos llamarle así. Bueno, entonces démonos cuenta que dentro de los discípulos habían diferentes grupos. Por ejemplo, aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, se nos menciona a uno de esos grupos. Mira, por favor, en 1 Corintios 15, 6, te lo voy a poner aquí en la pantalla para que lo miremos juntos. Y mira lo que dice. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Bueno, nos damos cuenta, amados hermanos, de que Jesús enfatizó su tiempo en grupos pequeños. De toda la multitud que seguía a Jesús, amado hermano, ¿por qué se cuentan de estos 500? Estos 500 son los que Jesús, amado hermano, se les presentó después de resucitado. Es más, algunos creen que 2 de esos que Jesús se les presenta son sus propios hermanos, hijos de María. Amado hermano, estos hermanos de Jesús no eran conversos, no se convertían a Jesús, no creían en Jesús. Durante el tiempo de Jesús. Ellos, ustedes lo pueden ver en la palabra del Señor, ellos no creían en Jesús, dice la palabra. Pero el día de hoy nosotros tenemos 2 cartas de los hermanos de Jesús, de los hijos de María. La primera, Santiago, y la segunda, Judas. Y nos damos cuenta, amado hermano, de que este grupo al cual Jesús se le está presentando tuvo que haber sido un grupo íntimo, un grupo que Jesús se vio con la necesidad de irlo a visitar después que él resucitó. Amén. Bueno, está también este otro grupo que le he titulado aquí el grupo de los 70. Este aparece, amados hermanos, ahí en Lucas capítulo 10, versículo 1. Este grupo está siendo mandado por Jesús, está recibiendo autoridad de parte de Jesús. Mira lo que dice ahí. Después de esas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Les dio, si tú lees ahí, les dio autoridad, amados hermanos, les dio instrucciones, ¿verdad? Y grande autoridad la que tenían estos 70. Este es un grupo de discípulos. Pero en medio, amados hermanos, de todos estos grupos de discípulos, había otro grupo que yo le he titulado el grupo de los 12. Este aparece ahí en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16, que nosotros lo conocemos como los apóstoles. Estos eran, amados hermanos, gente muy íntima, gente que se quedaba con Jesús hasta el final, gente que probablemente, amados hermanos, no tenía dónde dormir igual que Jesús, dónde reposar su cabeza, como dice la palabra. Gente, amados hermanos, de que habían dejado toda su vida por seguir al Maestro. Estaban, amados hermanos, día y noche. Es más, en algunos de los versos tú te das cuenta que Jesús iba a vigilias, Jesús se iba a orar y los discípulos estaban de lejos. O sea, estas personas, amados hermanos, estaban dedicadas completamente a estar con Jesús. Es un grupo muy íntimo. El día de hoy miramos cómo cualquiera se autonombra y se pone títulos, pero
Yo he encontrado, amados hermanos, que la gente más íntima del Señor no anda buscando títulos. Lo que anda buscando es relación con Jesús, parecerse más a Jesús. Por eso te animo, necesitamos acercarnos más a Jesús. Mira por favor este otro grupo. Estaba este otro grupo, que es el grupo de los 3. Este aparece ahí en Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 1 en adelante. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. 3 personas que seguido, amados hermanos, estaban muy de cerca con Jesús. Es más, algunas veces ellos presenciaron cosas que nadie más presenció, como la transfiguración. Solamente fueron estos 3. Jesús no agarraba a otros 3, siempre eran los mismos 3. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo, también conocido como Santiago, y Juan, su hermano. A estos 3 eran personas de muy cerca, pero eran personas que crecieron, amados hermanos, en el tiempo que pasaron con Jesús. Crecieron, hubieron cambios drásticos. Por ejemplo, nos damos cuenta que a Jacobo y a Juan, Jesús al principio de su ministerio los llamaba hijos del trueno. Pero nos damos cuenta que al final de su ministerio las cosas han cambiado tanto. Esta gente realmente se entregó. La entrega, el compromiso con Jesús fue a otro nivel. Y de aquí sale este personaje, este nivel, el discípulo amado. Juan capítulo 13, versículo 23. Nos damos cuenta, amados hermanos, de que Jesús había invertido mucho tiempo con cada uno de ellos, pero cada quien decidió a qué cercanía de Jesús quería estar. Todos tuvieron las oportunidades. Juan 13, 23. Mira lo que dice. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Es más, amados hermanos, cuando están viendo quién es el que va a traicionar a Jesús, los mismos discípulos se le acercan al que Jesús iba a escuchar, a Juan el amado. Y le dice, pregúntale quién es el que lo va a traicionar. Yo me pregunto, ¿te das cuenta las cosas que se pueden hacer y se pueden obtener cuando tenemos una cercanía con Jesús? Yo me pregunto, ¿por qué los otros discípulos no podían hacerle esa pregunta a Jesús? Porque hay cosas, amados hermanos, que no se pueden obtener a cierto nivel de relación. Juan el amado podía estar recostado en el hombro, o en el pecho, mejor dicho, de Jesús. Podía hacerle ese tipo de preguntas. Juan el amado, amados hermanos, había dedicado ahora su vida a completamente parecerse a Jesús. Él es el único al cual se le presenta y se le muestra el Apocalipsis. Cosas muy interesantes pasaron con Juan el amado. Amén. Entonces, ¿cuáles son esas marcas que la palabra de Dios requiere de los discípulos? Bueno, la primera, amados hermanos, aparece ahí en Mateo, capítulo 16, versículo 24, que dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, o sea, su alma, la perderá. Pero el que pierda su vida, su alma, por causa de mí, la hallará. El primer requisito
para ser discípulo de Jesús. Aquí es donde muchos se quedan solamente como espectadores, se quedan, amados hermanos, solamente como seguidores, porque la demanda para un discípulo es muy alta. Morir a tu propia voluntad. Permitir que Jesús sea el que gobierne tu vida realmente. No tomar decisiones hasta que Jesús te haya mostrado. No decir cosas hasta que Jesús te dé el permiso. Cosas así, amado hermano. Morir a tu voluntad. Ese es un requisito para ser discípulo de Jesús. Miremos el segundo. Juan capítulo 8, versículo 31. Permanecer en su palabra. ¿Qué significa permanecer en su palabra? Bueno, eso significa, según el contexto de estos versos, significa obedecer su palabra. Obedecerla a tal grado que su palabra encuentra habitación en nosotros. Mira lo que dice aquí. Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Si ustedes son obedientes a todo lo que yo estoy diciendo, verdaderamente son mis discípulos. O sea, amado hermano, que el morir a nosotros mismos va de la mano con permanecer en su palabra, con las exigencias de la palabra de Dios. Y también el tercero, el amor uno por el otro. El mismo amor, Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, el mismo amor nos muestra que somos discípulos. Mucha gente piensa que es discípulo, pero amado hermano, cuando estudiamos qué tanto amor tiene uno por los otros, nos damos cuenta que no son discípulos. El discípulo ama de verdad. Esa es una de las marcas del discípulo. Juan capítulo 13, versículo 34 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, como Él, no amor a nuestra manera, sino como Jesús ha amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. El amor de Jesús, el amor que Jesús nos mostró, es un amor que perdona. Es un amor que tiene compasión. Es un amor que tiene misericordia. Es un amor por decisión. ¿Sabes, amado hermano, qué tan impactante es esa frase que acabo de decir? Un amor por decisión. Que Jesús, sabiendo todas las fallas que nosotros vamos a tener y conociendo cada una de ellas, Él decide amarnos. Él decide amarnos conociendo, amados hermanos, cada una de las faltas y fallas que tenemos. El amor uno por el otro es una de las marcas del discípulo. Y dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Miremos la cuarta marca. La cuarta marca, llevar fruto. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Entonces, amado hermano, las marcas de discípulo son muchas más, pero estamos concentrándonos en estas cuatro. Son requisitos que la palabra de Dios nos muestra. Miremos algunos otros detalles acerca de este tema. Nos damos cuenta, amado hermano, allí en la vida de Abraham, que fue un hombre que amaba a Dios con todo su corazón.
Miren lo que dice Génesis 18:19 acerca de él. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. O sea, Dios sabía que Abraham iba a hacer discípulos. Y dice, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham se dedicó a hacer discípulos. Él iba a enseñarles a su casa y a sus hijos los caminos de Dios. Solo los discípulos hacen otros discípulos. ¿Cómo podemos saber que nosotros somos buenos discipuladores? Cuando nuestra propia casa es discipulada. Esa es la mejor manera de saber que somos buenos discipuladores. Cuando nuestra propia casa está siendo discipulada. Bueno, ahora miremos este otro personaje. Este otro personaje es Lot. Y tú te recordarás esta historia, amados hermanos, ahí en Génesis, capítulo 19, versículo 14, donde los ángeles van y lo van a recoger a él y a su familia. Tú te recordarás que anteriormente, antes de ese pasaje, Abraham había hablado con Dios y le había dicho que tal vez habían 50 justos en la ciudad, porque Abraham pensaba que tal vez Lot había hecho algún discípulo. Después lo baja, tal vez hay 45 justos. Y Dios sigue en lo mismo. Tal vez hay 30, tal vez hay 20, tal vez hay 10. Pero la realidad del asunto es que Lot no discipuló a ninguno, ni siquiera los de su propia casa. Mira qué triste esto. Dice la palabra del Señor ahí en Génesis capítulo 19, versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Ni las personas más cerca, amado hermano, a Lot, habían sido discipuladas por Lot. Mientras que Abraham se había dedicado a enseñarle a sus hijos y a los de su casa los caminos de Dios. Y entonces viene la pregunta, ¿y cómo paso de seguidor a discípulo de Jesús? El discípulo, amado hermano, se hace en lo privado. Segundo punto, el discípulo es enseñado por Jesús. Se necesita pasar tiempo con Jesús. Nosotros podemos ser como pericos que solamente mencionamos las cosas. Pero cuando alguien tiene intimidad con Jesús, tú lo vas a notar, tú te darás cuenta que hay algo más que esta persona tiene. Hay algo más. Esas son las formas de nosotros pasar de seguidor a discípulo. Haz tiempo para pasar con Jesús. Levántate temprano para pasar tiempo con Jesús. Toma el relacionarte con Jesús, el intimidar con Jesús, tómalo como una gran prioridad. Eso significa, amado hermano, que tienes que comenzar desde el día anterior dejando tu alarma para hablar con Jesús en la mañana. Eso significa, amados hermanos, de que tienes que tener disciplina para poder estudiar la palabra de Dios. Estudiar, no solamente leer, estudiar la palabra de Dios. Pero también, amado hermano, el fruto. El discípulo produce fruto en su vida. ¿Tú te recuerdas de Judas cuando están investigando a ver quién es el que va a traicionar a Jesús? Y todos los discípulos dicen, ¿soy yo, Señor? Pero Judas, como Jesús no era el Señor de su vida,
Él solo pudo preguntar, muy diferente a los demás: ¿soy yo, maestro? Bueno, vayamos entonces y terminemos esta enseñanza y vamos a ver algunas cosas interesantes de algunos discípulos de la Biblia. Cómo Dios formó algunos discípulos. Miremos este. Este es de mucha importancia. Elías. Nos damos cuenta, amados hermanos, de que Elías no fue enseñado por nadie más, pero fue enseñado por Dios. El mismo Señor dedicó tiempo para enseñar a Elías. Y la vida de Elías realmente la podemos, amado hermano, dividir en diferentes niveles. Y los niveles podemos ponerlos como los niveles de discípulo. Él comenzó a crecer. Miremos por favor ahí en 1 Reyes capítulo 17 versículo 3, donde dice: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Ahora, esa es una de las primeras veces donde Dios está hablando con Elías. Y nos vamos a dar cuenta que Elías inmediatamente hace caso. El discípulo es alguien que hace caso. Es alguien obediente. Es alguien que pone atención a las instrucciones. La palabra Querit, que es el primer nivel, la palabra Querit, amado hermano, significa separación. Una de las cosas que va a necesitar hacer el discípulo es separarse de todo lo que le contamina. Tú no vas a poder pasar a otro nivel si no existe una separación de todo lo sucio, de todo lo que mancha tus vestiduras, de toda persona que te tiene atrasado, que te tiene sostenido en un cierto nivel. No se va a poder pasar a otro nivel, al menos que haya una separación. Y eso es lo que significa Querit. Ahora, vayamos por favor a ver un poquito más de detalle ahí. Si vas conmigo a 1 Reyes capítulo 17. 1 Reyes capítulo 17. Versículo 4. Dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo Querit, que está enfrente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Allí en Querit, amado hermano, el único requisito que hay no es que vas a ir a buscar de comer, vas a ir a buscar de tomar. No es absolutamente ningún otro requisito que permanece donde Dios te puso y sepárate de todo lo que pueda manchar. Ese es un nivel de discípulo. Querit, sepárate. Separación, sepárate del mundo, sepárate de la gente, sepárate de todo, amados hermanos, que puede estorbar tu caminar. Querit, separación. Algunas veces una de las cosas como pastor que me he dado cuenta es que comienza el cristiano a avanzar, comienza a dar bonitos colores, ¿verdad? Que se van viendo en la gente. Y nos damos cuenta, amados hermanos, que una de las ataduras que hay es la familia. La familia que lo invita a las fiestas, la familia que lo invita a tomar como antes, la familia que les cuenta chistes de aquellos de antes. Y nos damos cuenta que ese cristiano que va muy bien en la iglesia y está creciendo, de repente no está avanzando. Y no está avanzando porque, amado hermano, la familia es fuerte. Y cuando no hemos entendido esto de separación, de lo que tuvo que haber en Elías,
para hacer la voluntad de Dios, para avanzar en su crecimiento con Dios. Amado hermano, hay estancamiento. Cuando no hay separación, hay estancamiento. Ahora, démonos cuenta algunas cositas que encontramos acá. Nos vamos a dar cuenta que hay provisión de agua. Amén. Provisión de agua. Esto significa, amados hermanos, de que todo va a estar al servicio de uno. El Señor va a traer el agua, habla del río del Espíritu, el agua habla también de la palabra, el agua habla de provisión, ¿verdad? El agua habla de vida. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que el Señor comienza a proveernos lo que es necesario en este nivel. Hay provisión también de carne o comida, carne y pan. Era lo que le llevaban los cuervos. Pero algo interesante que ocurre en este nivel, amado hermano, es que todo te lo sirven. Yo me recuerdo haber estado en este nivel. Yo me recuerdo el tiempo, amados hermanos, donde yo abría la Biblia. No sé si te pasó a ti. Yo abría la Biblia y cualquier cosa que abría, ahí me estaba hablando el Señor. Pero llegué a un punto donde ya no era tan fácil. Donde ahora tenía que buscar. Y lo vamos a ver cómo es que se va viendo esto. Pero yo pasé por ese tiempo donde todo, llegaba a la prédica y me estaba hablando el Señor. Hablaba con un hermano y me estaba hablando el Señor. ¿Por qué? Porque en este nivel de discípulo, que es el discípulo de Kerit, ¿verdad? Es un nivel de separación donde tú estás comenzando a tomar decisiones firmes a causa de tu relación con Dios. Y comienza el Señor a proveer todo lo necesario para ese nivel. Interesante, ¿no? Pero de repente nos vamos a dar cuenta que después de que pasó ahí por Kerit, ahora el Señor le dice en el versículo 9, mira por favor, porque recordémonos que en Kerit se secó el arroyo. Ahora, van a haber ocasiones, porque yo lo pasé, y tal vez tú ya lo pasaste, donde se va a sentir que vino un desierto a tu vida. Estaba todo muy bien, estaba todo, hablabas con cualquier hermano, Dios te estaba hablando, abría la Biblia, Dios te estaba hablando, y habían diferentes cosas. Llegaba a las prédicas, Dios te estaba hablando, hasta en las alabanzas y los cánticos, Dios te estaba hablando. Y de repente se secó. Vino un desierto y entra la confusión. Mira los pasos, mira cómo el Señor nos lleva. Esto es muy similar para casi toda la gente, hermanos. De repente dice la Biblia que se secó el arroyo y vino palabra de Jehová a Elías. Mira el versículo 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón. Aquí es donde muchos no comprenden por qué. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hice algo malo? No. No hiciste nada malo. Simplemente es parte del proceso de alguien que Dios está discipulando. Sarepta significa, lo puedes buscar en cualquier diccionario que te lo muestre. Sarepta significa refinamiento. O sea, ahora ya nos alimentaron, ya nos proveyeron, ya ocurrieron cosas que nos sorprendieron. Pero ahora nos van a llevar al refinamiento. Y aquí, taller de refinamiento significa ese lugar donde se eliminan las impurezas de los metales. Sarepta. ¿Has pasado esta situación? ¿Se te hace muy conocida esta historia que estamos viendo? Probablemente hasta ahorita estés pasando esto. Donde probablemente se ha detenido el arroyo. Los cuervos ya no trajeron más carne. Y ahora, amados hermanos, te han metido a un taller de refinamiento. Van a limpiar tus impurezas. ¿A quién le gusta eso? Este es el camino. Ese es el camino. Pero démonos cuenta, en Kerit,
Elías, todo se lo servía en Sarepta. Ahora Elías tiene que levantarse, ir a servir. Ya no le dan las cosas servidas. Es otro nivel. Mira algunas de las cosas que tengo aquí en mis notas. El discípulo en Querib le traen la bendición. Es servido. Amén. Así experimentamos nuestros primeros días en el Evangelio. Pero el discípulo en Sarepta, él es el que lleva la bendición. Démonos cuenta que ahora le dicen, hay una viuda. Ve a la viuda. ¿Por qué una viuda? ¿Por qué una mujer en necesidad? Porque ahora lo que el discípulo ha recibido, tiene que ir a dar. Y démonos cuenta, amados hermanos, mira lo que tengo aquí en mis notas. El creyente espera milagros. El discípulo obra milagros por medio de Dios. Es aquella persona que viene alguien a decirle, estoy pasando esta enfermedad, estoy pasando esta escasez, estoy pasando este problema en el trabajo, y el discípulo ya reconoce esos problemas. Y ya ha visto, ya ha experimentado. Y ahora le enseña a esa otra persona, ok, de esta manera tienes que actuar. Levantémonos a orar. Te voy a apoyar. Vamos a hacer de que Dios obre a nuestro favor. Ese es otro nivel. En esta temporada se comienzan a experimentar con lo que Dios te ha dado, con los dones espirituales. Y, amado hermano, Dios habla y fluye en el creyente. Nos damos cuenta la experiencia. Mira, por favor, capítulo 17, versículo 11. Amén. 17:11 dice, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. La está animando. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta, cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Bueno, ahí hay algunas cositas que es importante notar. Y cada una de estas cosas son simbólicas en el mundo espiritual. Amén. Miremos sus figuras. Lo primero que vamos a ver es de que nos hablan de harina en este nivel. La harina, amado hermano, era la que se usaba para los holocaustos. Si tú miras el libro de Éxodo, de Números, nos vamos a dar cuenta de Levíticos, nos vamos a dar cuenta que la harina constantemente se usa en los holocaustos. Esto está hablando acerca de la vida del creyente. Comienza a ser un holocausto, un olor fragante delante del Señor. Esto está hablando, amados hermanos, de un caminar recto delante del Señor, de un sacrificio vivo, como dice Romanos capítulo 12. Pero también nos hablan del aceite. 2 cosas que no van a escasear. Amén. Nos hablan del aceite y nos vamos a dar cuenta. Dice, porque Jehová Dios de Israel, versículo 14, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, y ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El aceite nos habla de la unción. Amado hermano, qué hermosa es la unción. Qué hermosa es entrar en la presencia de Dios y que la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo venga sobre tu vida. Son 2 garantías en este nivel. Sí, las cosas ya no son servidas. Sí, vamos a tener que nosotros ir y ayudar a otros. Ahora es el momento donde se nos está refinando. Amén. Estamos entrando en un refinamiento.
pero también hay pan cocido. El pan cocido habla acerca de la palabra revelada de Dios. Ya la palabra que comienza a ver en este nivel se nota que es muy diferente que en el primer nivel. Amén. Ya es una palabra más sólida, una palabra, amado hermano, donde el Señor te va mostrando cosas, te va enseñando cosas. Pero hay un tercer nivel. Dice la palabra del Señor, amado hermano, que ahora Elías anhela morirse. Esto habla, amados hermanos, en lo espiritual. Es una figura, amado hermano, de que el discípulo rinde su vida en totalidad al servicio de Dios. Interesante, ¿no? Comienza a tener experiencias, pero sus experiencias son muy distintas a las de los otros niveles. Sus experiencias son con ángeles. Y, amado hermano, comienza a ver provisión milagrosa. Ahora ya no son cuervos, ahora son ángeles trayéndole comida. Ahí en 1 Reyes capítulo 19. Unos capítulos después. Y nos damos cuenta, amado hermano, que hay pruebas. Las pruebas no dejan de existir. Hay pruebas, está siendo perseguido Elías. Y es que Jesús nos lo dijo en el capítulo 5 de Mateo, que íbamos a ser perseguidos. Entre más haya una relación cercana con Dios, más es ese tipo de persecución. Y, amado hermano, nos damos cuenta que Dios mismo habla con Elías. Mira el versículo 9. Dice, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora, Elías ya no está en el arroyo, Elías ya no está en lo que es Sarepta. Elías está en el monte de Dios, en Horeb. Ahora, yo no sé si tú sabías, pero ese monte Horeb es el mismo, según el capítulo 16 en adelante. Yo creo que está en el capítulo 17 en adelante, mejor dicho, 17, 18, 19. Puedes sacar una conclusión, que el mismo monte Horeb es el monte Sinaí, donde Moisés recibió las tablas. Ahora, está el Señor hablando con Elías y dice, ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El Señor le dice, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Bueno, entonces, Elías recibe aquí, en este nivel, recibe instrucciones. Es interesante cómo el Señor ha llevado a Elías en un discipulado. Y ahora, amados hermanos, este Elías va a pasar a un próximo nivel. ¿Y cuál es ese? Un Elías arrebatado. Hermano amado, hay distintas cosas que puedes estar atravesando, pero tienes que saber de que es muy probable que estés en el taller de refinamiento. Es muy probable que estés en alguno de estos niveles. Pero todo lo que el Señor pone en nuestras vidas tiene un propósito. Él nos lleva a algo más. Así que nunca te canses. Y el tema del día de hoy es discípulo. Es importante que anhele ser un discípulo del Señor. Hemos llegado al final de esta clase.
Espero de que todo esto te vaya a ayudar en tu caminar con el Señor, en tu cercanía con el Señor. Te espero para la próxima semana, para la próxima clase. Por favor, no te la pierdas, que se va a poner muy interesante todo esto. Que Dios te bendiga y recuérdate, revisa por favor las notas, revisa este video una y otra vez para que puedas hacer tus apuntes correctamente y hacer los exámenes. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Saludos. Instituto Bíblico. Ven, Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús.